Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos, futuros ingenieros e ingenieras, a un nuevo vídeo. Si recordáis, en el vídeo anterior, pues habíamos hablado de unidades funcionales y habíamos comentado que en el estudio pues íbamos a ver primero las unidades funcionales y luego cómo se interconectaban entre ellas. Pues bueno, vamos justamente a ver ahora esa parte, cómo se interconexionan. Bueno, si pensamos en la interconexión, tenemos que pensar en los flujos de información que pasan entre las distintas unidades funcionales. Y pueden ser de tres tipos: datos, instrucciones y señales de control. ¿Vale? La unidad de entrada, lo que suministra, si nos fijamos en el dibujo, lo que suministra al computador central, ¿vale? Serían datos e instrucciones, que esto ya lo vimos cuando vimos la unidad de entrada. La unidad de salida, por otro lado, solo recibe datos, no recibe instrucciones, ¿vale? No es un computador. Si conectásemos otro computador a, a la salida, ¿vale? Habría que transformar esos datos en instrucciones. Además, a la unidad de control pues llegan una serie de señales de control, ¿vale? Que son las que van a facilitar el funcionamiento de la unidad de entrada y la unidad de salida, que son las que nos indican, por ejemplo, pues si un teclado está conectado o no está conectado, o una impresora está ahora mismo conectada o no está conectada. O si tiene, por ejemplo, un problema de falta de papel, ¿vale? El computador, en base a eso, a esas condiciones de estado, pues puede establecer comportamientos. Pues, por ejemplo, si ya hay una impresora que no está conectada, pues igual, por ejemplo, no deja mandar nada a imprimir a ella. O igual sí, y lo mete en una cola de impresión, ¿vale? Bueno, si nos fijamos en la memoria principal, específicamente en esa parte, veremos que la memoria principal, las conexiones que tiene con el resto del computador, son básicamente, pues bueno, datos que intercambia directamente con la unidad procesadora. Recordad que la unidad procesadora es lo que incluía la ALU, los bancos de registros, ¿vale? Y los registros de propósito especial, además del camino de datos. Además, vemos también que las instrucciones solo van en un sentido, es decir, la unidad procesadora no puede escribir instrucciones en memoria principal. Eso ya está escrito previamente, habrá llegado por algún dispositivo de entrada, porque ha llegado de hecho a través de la unidad de entrada, y lo que hace la memoria principal es pasar instrucciones a la unidad procesadora cuando se necesitan. La unidad procesadora llegará un momento que dirá, pues necesito ejecutar la instrucción que está en la posición de memoria 0. Luego pedirá la de la 1, luego la de la 2, luego la de la 3. Bueno, pues eso que va pidiendo la unidad procesadora, esas instrucciones que va pidiendo, llegarán por ese camino de datos, ¿vale? Que se ve ahí, por ese bus de instrucciones. Además, bueno, existen registros adicionales, ¿vale? Que los iremos viendo a lo largo de esta parte del tema, donde se almacenan ciertas cosas. Por ejemplo, pues esas instrucciones que acaban de llegar a la unidad procesadora se almacenan en un registro, ¿vale? Porque en los buses la información no persiste, solo son caminos, ¿vale? Si pensamos en una carretera no se puede parar. Entonces, una vez de que fluye la información, ¿vale? De que ese coche está recorriendo ese camino, si tú quieres poder tener ese coche almacenado en algún sitio, tienes que guardarlo en un sitio, ¿vale? Un garaje o donde sea. Entonces, aquí pasa algo parecido. Por los buses, en este caso por el bus de instrucciones, circulan ceros y unos, ¿vale? Que indicarán una determinada instrucción, pero no persisten en el bus, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer es almacenarlos en algún tipo de registro. Y para eso, pues bueno, veremos que hay un registro específico que se llama el registro de instrucción, que ya hemos comentado. Además, cuando la instrucción se vaya a ejecutar, ¿vale? Cuando la hayamos ejecutado, lo que ocurrirá es que puede haber generado una determinada cantidad de señales de control, ¿vale? La unidad de control para que, por ejemplo, pues se almacene el resultado de esa operación, de esa instrucción que se ha ejecutado en memoria principal, o previamente para leerla. Incluso puede ser que la memoria principal dé condiciones de estado
a la unidad de control. Recordad que la unidad de control era la que controlaba, la que gestionaba todo el computador. Entonces, por ejemplo, si hay posiciones de memoria que están estropeadas, pues, o la memoria simplemente no está funcionando correctamente, pues podría haber algún sistema que indique mediante una condición de estado a la unidad de control pues que en determinadas zonas de la memoria, por ejemplo, no se pueden escribir o no se pueden leer datos. O porque son zonas de memoria, que eso es muy habitual, protegidas, ¿vale? Por ejemplo, imaginémonos los mapas de memoria que utilizábamos en el tema anterior, en los vídeos que hemos visto antes. Bueno, pues si pensamos en ellas, veremos como, por ejemplo, una situación que puede ocurrir es que podríamos querer escribir en una posición de memoria. Pero si es un mapa de memoria y algunas posiciones son ROM y otras son RAM, en determinadas posiciones no me debería dejar escribir, en las que son de ROM, ¿vale? Read Only Memory. Bueno, pues esas condiciones de estado pues son salidas que me dan la memoria principal para entender qué ha pasado. Si ha habido algún problema, si no, si todo está funcionando correctamente. Bueno, si pensamos en la memoria secundaria intercambia información bidireccional de datos e instrucciones que pueden estar almacenados en ellas en dos sentidos, ¿vale? Es decir, de la memoria principal se pueden almacenar perfectamente datos e instrucciones en la memoria secundaria y de la memoria secundaria se pueden traer perfectamente datos e instrucciones a memoria principal. Bueno, básicamente aquí he incluido una cosa nueva porque es algo que es súper habitual, que es el controlador de DMA, ¿vale? El controlador de DMA bueno, es básicamente un procesador que lo que hace es liberar al computador central de la tarea de estar pendiente si un dato se ha leído ya correctamente de memoria secundaria, si ya se ha almacenado en memoria principal, para poder realizar una determinada operación. O si cuando tenemos algo en memoria principal y lo queremos almacenar en memoria secundaria, pues el tiempo que tarda en realizarse esa operación para que el procesador no esté parado, lo que hacemos es que tenemos un mini procesador, ¿vale? A los mini procesadores que se encargan sobre todo de entrada y salida les llamamos controladores, pues tenemos un controlador de DMA, ¿vale? Que sería, las siglas vienen de Direct Memory Access, ¿vale? Que sería un controlador de acceso directo a memoria que lo que permite es que datos de memoria secundaria se almacenen de manera directa en memoria principal sin tener que pasar por el computador, ¿vale? Cosa que habría que hacer si tuviésemos el esquema tradicional de von Neumann en el que no existe pues este controlador. Bueno, como vemos, este controlador lógicamente también tendrá condiciones de estado como salida y tendrá también una serie de señales de control para decir cuándo se activa, cuándo se desactiva, qué tiene que hacer, ¿vale? Pues de esas señales de control le van a llegar desde la unidad de control y la salida que tenga de tipo condiciones de estado, pues también tendrá que ser una salida que llegue a la unidad de control. Bueno, adicionalmente, este controlador lógicamente pues tiene que permitir la bidireccionalidad de datos e instrucciones entre la memoria secundaria y la memoria principal. Bueno, si pensamos en la interconexión de lo que sería la unidad procesadora y la unidad de control, la unidad procesadora básicamente, bueno, pues generará también condiciones de estado igual que cualquier otro de los bloques de las unidades funcionales que hemos visto antes, ¿vale? Y que tendrán que llegar, como en todas las ocasiones anteriores, a la unidad de control. Es decir, las condiciones de estado son muy sencillas porque siempre llegan a la unidad de control y todos los bloques, todas las unidades funcionales que hemos visto van a tener condiciones de estado. Y además también va a haber algún tipo de señal de control para decir cuándo se activan, cuándo no se activan. Por ejemplo, hay instrucciones que puede ser que para las cuales la ALU no haga falta. Por ejemplo, si hacemos un MOP es una operación de transferencia que no tiene ninguna operación aritmética ni lógica asociada. ¿Qué significa eso? Pues que no hace falta la ALU para nada, por ejemplo. Entonces, bueno, esas señales de control en este caso concreto, por ejemplo, al hacer un MOP, pues no hará falta que incluyan ningún tipo de control adicional sobre la ALU, porque para esa ejecución concreta, pues no hace falta activar la ALU. Pero en cambio, si vamos a hacer una suma, sí que va a hacer falta.
Y además habrá que decirle a la ALU que de todo el conjunto de operaciones de instrucciones que puede hacer, lo que queremos es que haga exactamente una suma, ¿vale? Además, las condiciones de estado que se pueden producir en la unidad procesadora son muy diversas, ¿vale? Igual que comentábamos antes que, por ejemplo, pues, se pueden indicar fallos, que podrían indicarse ahora mismo también. Lo más habitual también en la unidad procesadora, más allá de los fallos, es que se indiquen condiciones concretas de qué ha ocurrido al realizar una operación, ¿vale? Por ejemplo, nosotros cogemos, sumamos en la ALU 3 más menos 3. El resultado es 0. Bueno, pues tal y como vimos en prácticas, eso proporciona una salida de 0 y eso hace que se active el flag de 0. De la misma manera, si tenemos algún tipo de operación que produzca un resultado negativo, pues se activaría el flag de signo. En algunas arquitecturas se llamará SF, en otras se llamará SB, ¿vale? Pero al final habrá un flag de signo que sería esas condiciones de estado que están saliendo por en el dibujo, ¿vale? En la flecha de condiciones de estado, pues por ahí circularían esos bits que identifican pues esas condiciones. Y más condiciones que podemos tener, pues por ejemplo, bit de paridad, para saber si hay un número par o no de unos, o si el número termina en par o no. El acarreo, ¿vale? Para saber si pues cuando hemos hecho una suma, por ejemplo, pues el resultado cabía o no cabía en el destino, o un desbordamiento, ¿vale? Bueno, además de lo que hemos comentado, la unidad de control va a generar un conjunto de señales, ¿vale? Que van a ir a los diferentes dispositivos que componen la unidad procesadora, ¿vale? Recordad que la unidad procesadora le comentamos que era la vale, pues habrá un momento dado en el que habrá que guardar un dato en un registro. Bueno, pues los registros se pueden leer o escribir. Entonces, generalmente tienen al menos dos señales de control. Una que indica si queremos hacer una lectura o una escritura, y otra que indica si está encendido o apagado, ¿vale? También hay veces que los registros por simplicidad tienen una sola y por defecto están vertiendo en el bus datos, ¿vale? Depende de la arquitectura. Y por defecto no se escriben hasta que no se activa una señal de carga. Cualquier cosa que se os pase por la cabeza que tiene que ser controlada, ¿vale? Desde, bueno, una arquitectura que veremos cuando estemos terminando el tema, la arquitectura la más compleja de las dos que vamos a ver de ejemplo, pues veremos que hay multiplexores, que hay decodificadores y que todo eso lo tiene que activar alguien, ¿vale? Entonces, bueno, eso también pues, lo hace la unidad de control. Bueno, pues muchas gracias. Ya solo nos queda ver la parte de instrucciones y microinstrucciones, donde vamos a dar dos cosas interesantes. Una es la distinción entre ambas, ¿vale? Y la otra es el concepto de qué cosas son accesibles para un programador, ¿vale? Desde lo que llamamos lenguaje máquina o nivel máquina, mejor dicho, ¿vale? Que podría programarse en ensamblador, en C, en código máquina, y las instrucciones que están solo disponibles y los registros que están solo disponibles a nivel de micromáquina, ¿vale? Va a ser muy importante esta distinción y es una de las cosas más importantes del tema. Así que bueno, la comentamos ahora a continuación. Muchas gracias por estar ahí y atender en el vídeo.